Sí, sí, ciertamente, Ana Virginia. Lamentablemente Venezuela no ha vivido un proceso de dolarización, digamos, sano, ¿ok? Y eso forma parte un poco del desorden en el cual se ha llevado a cabo, ¿no? Y hay que recordar un poquito que, o hay que ver un poco el contexto en el cual se ha dado, ¿no? Recordemos que muchos de los dólares que vienen de Venezuela provienen de los ahorros que previamente los venezolanos pudimos hacer, o algunos pudimos hacer, Ujú. de los convenios previos, ¿no? De Cadivi, y de CIMADI, y de SICAR, ¿no? Y de alguna manera lo que era todo lo que tenía que ver con efectivo en divisas era bastante poco transparente, por decirlo así. O sea, nunca se nos daban billetes de muy baja denominación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con esas actividades que se dan en la frontera, lícitas, no lícitas, y que de alguna forma han alimentado también ese esquema o esa dolarización, o ese flujo de billetes, tampoco se va de esa forma. Entonces yo creo que eso ya impone restricciones, digamos, estructurales a nuestra economía, ¿no? ¿Cómo Ujú. resolver esto? Mira, es bastante difícil porque así como el comercio no tiene incentivos para gastar sus dólares o los pocos dólares que tienen efectivo de baja denominación, nosotros tampoco lo tenemos, ¿no? Claro. Porque siempre tenemos la expectativa que va a haber una escasez generalizada o cada vez más aguda de este tipo de billetes. Entonces, creo que acá es muy clave lo que han dicho muchos colegas y me uno a eso, ¿no? Que es mucho tratar de hallar medios digitales que permitan que ese flujo de divisa en efectivo de alguna manera emigre a un esquema digital, o idealmente usando el sistema bancario nacional, porque es el que va a permitir movilidad y es el que le Mm. va a brindar confianza al sistema. Yo creo que al final tú tienes que permitirle también al sector privado, a los hogares, a las empresas que puedan o que quieran participar en estos esquemas, ¿no? Lamentablemente, los esfuerzos que se han hecho últimamente, estos vales, estas billeteras digitales, ciertamente tienen cierta cabida y resuelven parte del problema, pero también se generan otros, ¿no? Ujú. Pero también hay que decir que no toda la población, lamentablemente, tiene acceso a un mecanismo de visas electrónicos, ¿no? Exacto. A billeteras digitales como se han usado anteriormente, PayPal, Zelle, etcétera, etcétera, Ujú. y tampoco tienen una cuenta en divisas, o ni siquiera tienen una cuenta en En bolívares bolívares. que pueda asociarse a una cuenta en divisas. O sea, creo que aquí hay una labor titánica por parte del gobierno, pero de nuevo, yo creo que las cosas se han dado y lo que pasó por lo menos en 2019 en materia de las cuentas en divisas que manejaba antes la banca, no las cuentas convertibles, sino las que inicialmente se hablaban, vivían en un ecosistema que permitía eso. Yo creo que hay que migrar a ese tipo de cosas y que el gobierno tiene que poner un poco más de su parte en tratar de permitir que esto ocurra. Lamentablemente, en los últimos meses no ha sido así y hay que esperar a ver qué medidas se toman en ese sentido, ¿ok? Claro, claro. Vamos a hablar sobre este tema, eso, volver al punto en que el señor dice, yo pago en dólares, quiero dólares, un poquito más adelante, pero tú dijiste algo muy importante ahora, dice, no hay un proceso de dolarización sano en Venezuela. Sí, A ver, ¿cómo sería un proceso de dolarización sano en Venezuela? Y siempre se ha dicho, no, en Venezuela es imposible dolarizar, pero lo cierto sí. es que todo el mundo ya tenga cuentas o no tenga cuentas en dólares, en bolívares, ya maneja billetes. Es impresionante ver en zonas populares donde a lo mejor no hay una bancarización ni siquiera en bolívares, cómo la gente maneja efectivo más que cualquier persona clase media en el país, por decirlo así. Sí, Manejan muchísimo el billete. correcto. Sí, sí, no, y cuando hablaba de sano es que no solamente que todos manejemos efectivo, que todos manejemos medios de pagos en divisas, que yo creo que Sí, como tú bien dices, Ana Virginia, es algo que ya tiene más de un año exacto. rodando, ¿no? Ujú. Y es muy común inclusive en servicios profesionales o no profesionales o informales, inclusive. Hasta la bomba de la gasolina uno ve a Es la así. misma persona que surte la gasolina con pacas de billetes de $1, $5. Lo que aquí hay que, digamos, dejar en claro es que, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿qué sería un proceso de dolarización sano? Un proceso Ujú. donde el gobierno también no necesariamente lo ponga como o apunta a una dolarización plena, ¿no? Porque hay países que han atravesado por dolarizaciones parciales o entornos multimoneda, ¿no? Como le gusta también decir, sino también que el gobierno tenga la posibilidad de inyectar esas divisas en efectivo, así como se le pide al Estado, al gobierno venezolano, que tenga capacidades o que genere una suficiente oferta de billetes en bolívares, acorde con la realidad hiperinflacionaria, sería ideal que en un contexto donde tú permites transacciones en dólares, donde son legales, donde no es moneda de curso legal, pero se permite la transacción en dólares, tú como Estado permites también, mediante compra y venta de divisas, mediante las transacciones usuales en divisas que hacen los gobiernos, inyectar esa moneda de baja denominación, ¿no? El Ujú. problema es que nosotros estamos en un contexto muy distinto,
muy reprimido, no solamente el tema sanciones, sino el tema también fiscal, ¿ok? Que lamentablemente el gobierno no tiene los recursos para hacerlo. Y si los tuviese, es muy probable que los, digamos, racionara de manera considerable, porque, bueno, son fondos que hoy valen mucho, sobre todo para el gobierno, y en ese sentido no estamos en un proceso sano, porque el gobierno simplemente ha dejado que las cosas pasen, pero como decía, en la medida que ese flujo de divisas se ha alimentado, esos esquemas previos que no se dieron tampoco de manera transparente, o por lo menos no le dio la suficiente liquidez al mercado, tampoco podemos aspirar que el sector privado resuelva todo. Entonces, ese compendio de cosas, esa combinación de cosas hace que lamentablemente estemos en este entorno donde no tengamos billetes de baja denominación o enfrentemos estos costos a nivel transnacional que son cada día más altos, ¿no? Claro, ¿y por qué el gobierno, desde el punto de vista fiscal, no tiene el dinero, Luis? Bueno, mira, recuerda que el gobierno ya desde 2015 prácticamente muestra o evidencia o se ha enfrentado más que todo a un proceso de declive en la generación de ingresos vía petrolera, ¿no? No, para nadie es un secreto todo el declive, todo el deterioro que ha venido mostrando PDVSA, y eso se ha dado en un contexto también de un colapso de los precios petroleros, porque por otras razones, ¿no? Por las razones un poco más de diversificación energética a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también una de las cosas que afecta al gobierno en ese sentido de manera negativa es el tema sanciones, ¿no? Porque el tema sanciones, de alguna manera, si bien el gobierno pudiese generar, así sea, un bajo volumen de ingresos o de divisas suficientes para inyectar a la economía, no tiene, las sanciones imponen, digamos, un contexto legal bastante adverso en términos de establecer algún tipo de relación con el que emite legalmente el dólar, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué hacen países dolarizados? Países dolarizados hacen intercambio de sus activos, de sus reservas internacionales, poco líquidas, oro, otros activos, por activos más líquidos. Hablan con la Reserva Federal y le dicen, mira, yo tengo esta demanda de divisas, ¿ok? En mi país, y yo tengo estas necesidades ¿no? financiamiento, de intercambio de activos, ¿no? Sí. Y el Banco Central estadounidense le proporciona al banco doméstico ese flujo de divisas. Lamentablemente, en el juego actual de las sanciones de Estados Unidos eso es completamente vetado. Recuerden que el Banco Central como tal, como institución, como órgano público, está sancionado. Y obviamente ninguna autoridad americana no podría transar con ellos, y mucho menos un actor privado. O sea, tampoco podemos hablar de un banco privado estadounidense que tenga intereses de invertir en Venezuela, si es que fuese el caso, tuviese intereses de generar depósitos en divisas, digamos, espejo, ¿no? De sus cuentas en Estados Unidos. Entonces, todavía no hay ese interés y no hay ese incentivo. Entonces, mientras eso no exista, lamentablemente, no hay mucho que hacer por parte del sector público en materia de inyección. Así que yo creo que esto va a ser algo que vamos a enfrentar en la medida que las sanciones permanezcan y que la restricción fiscal también lo haga, ¿no? Sí, y ya vamos a retomar el tema del vuelto, etcétera, pero pienso ahora, por ejemplo, estamos en justamente periodo de pago de impuestos en Venezuela, impuestos sobre la renta. ¿Qué se esperaría en cuanto al impuesto sobre la renta acá, el pago? Tomando en cuenta que hay mucho pago justamente en dólares, que va en efectivo. Bueno, te doy, tu sueldo es el sueldo mínimo, pero yo te doy el resto del sueldo en dólares o en billeticos, etcétera. ¿Qué se puede esperar en cuanto al pago de impuestos sobre la renta si la gente casi no está percibiendo bolívares acá? Sí, eso es un problema. De hecho, muchas personas se han anticipado a eso, porque también vivimos un contexto de alta dolarización, pero al mismo tiempo un contexto de restricción de generación de bolívares por parte del gobierno, ¿no? Que eso forma parte un poco de su política antiinflacionaria. No generar un flujo excesivo de dinero en la calle en moneda local, en bolívares, para que eso no presione al tipo de cambio asociados a los precios, ¿no? Entonces, acá vamos a vivir un entorno en donde, de alguna forma, muchas personas van a tener que, paradójicamente, un entorno hiperinflacionario donde el bolívar es completamente repudiado como medio de ahorro, como reserva de valor, paradójicamente mucha gente en estos meses, o en estas semanas, perdón, van a estar en una búsqueda frenética de bolívares, porque lamentablemente, más allá que inclusive el gobierno autorizase, por ejemplo, pagos de impuestos en moneda extranjera, aun cuando la transacción se genere en moneda local o tus fondos vengan en moneda local, tu ingreso, no hay la infraestructura para que los bancos, o tú puedas usar una cuenta en dólares en Venezuela